Juan capítulo 10. Si el Señor permite, terminaremos con Juan capítulo 10, aunque cuando yo lo miro todavía quiero predicar más sobre él, pero ya la Biblia mía cuando yo la abro automáticamente cae en Juan capítulo 10. Queremos, pues hay mucho, la palabra de Dios es tan rica. Vamos a orar. Señor, ahora tenemos tu palabra delante de nosotros. La verdad es que somos incapaces de poder entenderla correctamente. Por eso, en este preciso momento, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nos inclinamos delante de ti para rogarte, Padre, que tú abras nuestro entendimiento y que tu palabra llegue a nuestro corazón con certeza, con exactitud, con precisión, con poder. Ayúdanos a entenderla. Danos oídos para que sean sensibles a la voz de tu Santo Espíritu y una mente ágil para entender lo que tú nos estás comunicando. Y al final, Señor, danos también una voluntad dispuesta para actuar de acuerdo a lo que nos has dicho. Rogamos, oh Dios, por todos aquellos que están presentes, los que no están presentes, rogamos para que tú sigas trabajando en las vidas. Hay diferentes situaciones de dolor, situaciones de preocupación que abarcan nuestras vidas, nuestros trabajos, negocios, familias. Pedimos, oh Dios, que tú seas con cada uno y que nada de esto ahora sea distracción para adorarte a ti mientras escuchamos tu mensaje. Te lo pedimos, por favor. Amén. Pues, estimados, quisiera hacerles esta pregunta. ¿Qué hace que tú dudes del Señor? A menudo dudamos del Señor. Diferentes situaciones que vienen a nuestras vidas y cuestionamos al Señor. Cuestionamos qué está pasando. ¿Tiene realmente el Señor conciencia de lo que tenemos en manos? Tu vida, tu familia, tus finanzas, tu negocio, ¿los tienes realmente en manos del Señor? ¿Realmente tu vida, tu familia, tus finanzas, tu negocio, tu salud, todo lo que tú eres, lo has entregado al Señor? ¿Realmente está en control del Señor? A ti te gusta tener el control de tu vida, ¿verdad? Para muchos es muy obvio que yo teniendo el control no funciona. No funciona. Entonces, ¿quién es que toma las decisiones? ¿Quién debe tomar las decisiones? Algunas veces no es tanto que nosotros dudamos, sino que no deseamos el control de Dios en nuestra vida. No deseamos, no queremos. Porque Dios nos quiere llevar por caminos y tomar decisiones y asimilar posturas que nos son incómodas y que no nos gustan. La incredulidad está aferrada a nuestro corazón, a nuestra alma. Pastor, pero somos creyentes. Repito, la incredulidad está aferrada a nuestra alma, siendo creyentes o no. Necesitamos un Redentor, un Salvador todopoderoso que nos dé un corazón nuevo, que nos haga nueva criatura, que nos perdone, que nos libre de toda nuestra maldad, que nos fortalezca para el día a día.
El Señor Jesús es ese Salvador, el Señor Jesús es ese Redentor, el Señor Jesús es ese Salvador, quien es el mismo, el Creador de todas las cosas, el Dios eterno. Ese es el Señor Jesús. Sus enseñanzas lo afirman, sus obras lo ratifican, su palabra lo proclama. Yo quisiera, hermanos, que todos aprendamos a confiar en Jesús como nuestro Dios y Señor. Juan capítulo 10, comenzando con el versículo, realmente con el versículo 22, ya nosotros vimos la vez pasada algunos de estos versículos y vamos a tratar de completar esta mañana. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación es aquella fiesta donde los judíos celebran porque finalmente durante el segundo siglo antes de Cristo ellos lograron salirse del control de Antíoco Epífanes. Entonces celebran la fiesta de la dedicación. Era invierno, dice, y Jesús andaba en el templo, realmente no dentro del templo, sino en el pórtico de Salomón, afuera. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, yo en el Padre. Procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan el Bautista, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él. Entonces tenemos aquí esta escena donde los judíos se acercan a Jesús para cuestionarle, lo confrontan en el pórtico de Salomón. Durante la fiesta de la dedicación, realmente lo rodearon. La palabra tiene el sentido de acorralar, lo acorralaron, lo que significa que muestra la verdadera intención, que ellos, no es que ellos querían conocer realmente si Jesús era o no el Mesías, sino que querían que él dijera algo que motivara que ellos lo apresaran. Entonces, pero lo cuestionaron sobre qué. ¿Qué es lo que está en tela de juicio? ¿Qué es lo que ellos quieren que él diga? ¿Cuál es el cuestionamiento? Es sobre, una vez más, sobre quién es el Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? Recuerden que el Evangelio de San Juan
está escrito, el propósito de Juan es justamente declarar quién es Jesús, que Él es el Hijo de Dios, el Dios viviente. Entonces el Señor responde a los judíos y dice que ya se lo había dicho en muchas ocasiones, pero la incredulidad les dice a ellos que la incredulidad de ellos no les deja aceptar sus palabras. Les dice que la incredulidad de ellos no les deja asimilar la naturaleza de sus obras. La incredulidad de ellos, les dice, no les deja ser hijos o ser parte de sus ovejas. La persona del Señor Jesucristo sigue entonces en tela de juicio. El Señor una vez más afirma quién Él es y lo afirma de una manera muy interesante, explicando la relación que Él tiene con sus ovejas, la relación que Él tiene con el Padre, la relación que el Padre tiene con las ovejas y el Padre y Él, el uno con el otro. Los judíos, después que Él le dice, los judíos una vez más lo rodean, lo rechazan, lo acusan de blasfemia quieren tomar justicia por sus propias manos. Es verdad que la ley de los judíos decía que los que blasfemaban eran dignos de muerte, pero eso tenía que ir a juicio primero y tenía que ser encontrado culpable. Pero ellos no querían esperar ese juicio. Ellos querían inmediatamente ajusticiarlo, según ellos. Entonces Cristo abandona Jerusalén y da por terminado su ministerio allá. El Señor ahora decide ministrar al otro lado del Jordán. Les recuerdo, hermanos, que nosotros estamos aquí, en esta parte, estamos a 3 meses de su muerte. Faltan solamente 3 meses. Al final de este encuentro con los judíos, el Señor se traslada al otro lado del Jordán, a la región de Perea, y allá Él sigue ministrando durante 3 meses. Después vamos a encontrar en el próximo capítulo 11 que Él resucita a Lázaro. Después, el 12, Él tiene la llamada entrada triunfal en Jerusalén por última vez. Entonces es el 12, el 13, del 14 al 16 es el discurso. Una sola noche abarcan todos esos capítulos donde Él habla por última vez con los discípulos antes de ser entregado. Entonces, ¿qué encontramos aquí, hermanos? En primer lugar, que la relación del Señor Jesús con el Padre traza la pauta la relación con sus ovejas. La relación de Jesús con el Padre pauta la relación con sus ovejas. Fíjense, versículo 30. Él dice, el Padre y yo uno somos. Entonces, versículo 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Él acaba de decir que los judíos no son parte de sus ovejas. O sea, esos líderes judíos, esos que buscaban acorralarlo, esos no eran parte de sus ovejas, pero sus ovejas sí oyen su voz, no como ellos estaban haciendo, rechazando constantemente lo que él decía, rechazando la evidencia de sus obras. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. Jesús y el Padre son uno en esencia. El Padre y yo uno somos. Dios Padre no puede ser comparado con absolutamente nada. O sea, ¿qué en esta creación puede estar al mismo nivel del Padre? De hecho, ya en varias ocasiones le hemos explicado lo que significa el término, el título de Dios, el Altísimo. Significa que Él está tan y tan y tan y tan alto, que Él está separado de su creación justamente por causa de su santidad. Él es el más alto de todos. Está muy por arriba de cualquier otra cosa.
creada. Está por arriba. No tiene comparación. Nada se le puede acercar. Sin embargo, constantemente encontramos en los evangelios y en las epístolas que los evangelios y los escritores de las epístolas colocan al Señor Jesús a la par con Dios. Eso o es blasfemia o es verdad. Y lo que encontramos aquí es que el Señor Jesucristo se coloca al mismo nivel que el Padre. Yo y el Padre uno somos. Definitivamente, si no es verdad, Él merecía ser juzgado, hallado culpable y debería ser apedreado, según la ley de los judíos. Pero sabemos, Él dice, es que la evidencia está ahí. Yo les he hablado, ustedes han visto a la gente transformada, ustedes han visto las obras que yo he hecho. La vez pasada que hablamos, repasamos varias de las cosas solamente en Juan. Y la mayoría de las obras que Juan relata en su evangelio son obras que no están relatadas en los otros 3 evangelios. Algunas sí, pero la mayoría no. Son obras que él ha hecho, que declaran, que hacen muy claro que el Señor Jesús es efectivamente Dios. Y Jesús es de la misma esencia del Padre. Él dice continuamente, mi Padre. Aquí en el Evangelio de según San Juan, 29 veces él dice, mi Padre. Y los judíos detestaban eso. Él dice, mi Padre, en comparación con Mateo solamente aparece 14 veces, en Lucas 6 veces, en Marcos no aparece esa terminología, que el Señor dice, mi Padre. Juan está haciendo énfasis aquí en que el Padre y el Señor Jesús son iguales en esencia. Cristo está en el Padre y el Padre en Cristo. Fíjense el versículo 38. Versículo 38, mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. En Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículos 10 y 11, dice lo mismo. 14, 10 y 11, dice así, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, las hablo por mi propia cuenta. No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, del mismo argumento. También está capítulo 17, su oración al Padre, el versículo 21. Dice así, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, está claro, Juan sigue insistiendo en quién es el Señor Jesús. Porque Jesús es Dios, Él puede tener a los creyentes como ovejas. Esto es importante. Es una relación íntima, es una relación estrecha y sin fin. Las ovejas oyen su voz, el Señor las conoce, dice que les da la vida eterna, que las siguen y después les da la vida eterna, dice también. Y esto es glorioso, hermanos. El Señor nos garantiza la vida eterna. Él la da. Entonces, Él, para confirmar que Él da la vida eterna, Él utiliza un argumento contrario, con la negativa ahora. No contrario, sino con la negativa. Doy vida eterna y además no perecerán jamás. Garantía de parte del Señor, gloriosa garantía, absoluta garantía. El Señor refuerza y además dice, lo sella diciendo, nadie las puede arrebatar de mi mano. Una pregunta, cuando el Señor dice nadie, ¿quién puede?
¿Puede alguien? ¿Puede el diablo? No, es nadie. ¿Puede algún hermano hacerme caer de tal manera que yo pierda mi salvación? Dice nadie. Y en ese nadie estoy incluido yo. Nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Estoy incluido yo? Bueno, si dice nadie, significa nadie. Yo estoy incluido ahí. Los judíos sabían bien, él está hablando esto de correlación a las ovejas, es el pastor de las ovejas. Y los judíos sabían bien la relación de Jehová Dios con el pueblo judío era una relación de pastor ovejas también. Porque estos judíos conocían las escrituras y por lo tanto ellos conocían claramente Ezequiel capítulo 34. Busquen Ezequiel 34, hermanos, por favor. Ezequiel 34. Aquí en Ezequiel 34 el Señor enfrenta al pueblo judío, principalmente a los líderes del pueblo. Le dice, ustedes tienen que ser pastores de mi pueblo, pero ustedes no lo están haciendo. Ese es mi pueblo, yo voy a ser su pastor. Entonces, versículo 11. Ezequiel 34, versículo 11. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¿Quién es que está hablando aquí? Versículo 11. Jehová, Dios mismo. Versículo 13, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré como pastor en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil la descarriada y vendaré a la quebrada y fortaleceré la débil. También, hermanos, versículo 22. Y yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Por cierto, David hacía mucho tiempo que había muerto cuando Ezequiel se está escribiendo, ¿ok? Porque Ezequiel escribe después del cautiverio, y David fue el primero de los reyes, el segundo, o sea, el primero después de Saúl. Y dice, versículo 24, 23, 24, ya leí 23, 24, yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. También versículo 30 y 31, y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor, y vosotras ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Bueno, ¿está claro o no está claro que Dios es el pastor de las ovejas? Y el Señor Jesús entonces, cuando entra en escena aquí y dice que Él es el pastor de las ovejas, comenzando el capítulo 10, y ahora unos meses más tarde reitera que Él es el pastor, los judíos sabían sobre qué Él estaba hablando. De nuevo recuerden que la identidad de Cristo es lo que está en tela de juicio, y el Señor está declarando de manera precisa quién Él es. Yo y el Padre, uno somos. Tenemos también el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 81, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas
a José, Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Aún en Génesis, capítulo 49, versículo 24, dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Entonces está muy claro, hermanos, el Señor Jesús es el pastor de las ovejas por causa de su relación con el Padre. Por lo tanto, su relación con el Padre pauta su relación con las ovejas. En segundo lugar, la relación del Padre con las ovejas confirma la de Jesús. Versículo 29. Dice, mi Padre que me las dio, ¿cómo es? Es mayor que todos, absolutamente que todos, lo decíamos ahorita, está más alto que todos, es el soberano de todo el universo, de toda la creación. Él es mayor que todos y dice, ¿qué más? Si era suficiente, más que suficiente, las tres garantías que nos dio el Señor Jesucristo, les doy vida. ¿Qué tipo de vida? ¿Eterna o temporal? Entonces, si es eterna, no es temporal. Si es eterna, significa que es para siempre. Y si es para siempre, entonces es para siempre. No puede ser cortada por ningún lado, es eterna. Doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿No es ese suficiente? Eso es suficiente. Pero como él quería reiterar su relación con el Padre, él entonces dice, mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Yo no sé qué hacen aquellos que no creen que Jesús es Dios con estos versículos. Pero la verdad que está muy, muy claro. Aquí está el Dios eterno que vino como el Hijo de Dios, que te está prometiendo vida eterna. Y Él te está diciendo, si tú aceptas esa vida, no perecerás jamás, tendrás perdón de tus pecados y pasarás la eternidad conmigo. ¿Tú te crees muy bueno que no necesitas perdón de pecados? Pues debes leer Juan capítulo 3, donde uno de los fariseos, y realmente era de los fariseos buenos, porque la mayoría eran malos, llamado Nicodemo, un hombre clave, un hombre bueno realmente, fue donde Jesús y el Señor Jesús le dijo, tú necesitas nacer de nuevo. No eres suficientemente bueno. Nadie lo es. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento dice que aquí en este mundo no hay uno que sea bueno. Ni siquiera uno. Uno solo no lo hay. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado contra Dios. Por lo tanto, tú necesitas. ¿Te crees demasiado malo para ser perdonado? Te presento a un señor que se llama apóstol Pablo. Antes de ser apóstol, él era Saulo, un asesino de cristianos. Y el Señor le perdonó. Si eso no te es suficiente, el Señor Jesús fue crucificado con dos criminales a su lado. Los dos criminales exactamente en la misma situación, el uno y el otro, estaban ahí colgados, crucificados, no porque proclamaban ser Dios, sino porque sus obras así lo merecían. Eran criminales, probablemente asesinos también. Los dos en la misma condición. Uno decidió no creer y el otro decidió creer. Y al que creyó en Jesús, el Señor Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no hizo buenas obras, él no fue bautizado, él no tomó la comunión, él no fue a la iglesia.
Él no le fue a pedir perdón para todo el mundo, no fue a dar limosna, y no fue a devolverle lo que había robado. No tuvo oportunidad de hacer nada de eso, solamente creyó en Cristo y el Señor le dijo, eso es suficiente. Ahora, si él hubiese tenido otra vida, su vida hubiese sido transformada, no hubiese sido el mismo criminal que él había sido, igual que Pablo, igual que cada creyente genuino y verdadero. Si tú no has cambiado después que supuestamente te convertiste a Cristo, no eres creyente. Punto. Pastor, ¿y eso no es demasiado drástico? No, eso es la verdad. Aquel que ha recibido a Cristo y Cristo vive en él y el Espíritu que es santo vive en él, es una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Como tú piensas, tus prioridades, tus anhelos, tus planes, todo cambia. Pastor, es que yo siempre he sido así. Pues entonces conviértete a Cristo. Es que la palabra es muy clara, es muy radical. Entonces el Señor Jesús dice, ¿quieres vida eterna? ¿Quieres perdón? Yo te doy vida eterna, no perecerá jamás. Nadie te puede arrebatar de mi mano. Hay seguridad, hay garantía, hay un sello de protección para ti. Qué glorioso es esto, hermanos. Y ustedes saben que entonces ahora encontramos que la relación del Padre con el Señor Jesús era ofensiva a estos judíos. Versículo 31. Entonces, cuando el Señor Jesús dice esas palabras, el Señor dice, yo soy el pastor de Israel, yo soy igual que el Padre. Ellos entonces, ¿qué hacen? Volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y es interesante que dice volvieron, significa que ya habían hecho eso varias veces y nosotros lo vimos. Insistían en apedrearle. Pero ustedes saben lo que eso significa. Que ellos entendieron el mensaje. Ellos entendieron lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Pero lo rechazaron. Ellos decidieron no aceptarlo. Tantas veces hacemos lo mismo. Quizás no con la salvación, porque si tú ya eres cristiano, pues esto tú lo has aceptado, pero con muchísimas otras cosas que el Señor nos enseña, y el Señor nos manda, y el Señor nos garantiza, tú dices, sí, está bien, pero es que no sé. No sé con qué cosas el Señor está ahora mismo tratando en tu vida. Pero es hora que tú hagas lo que los judíos no hicieron. Asimiles, aceptes, te rindas, creas. Jesús los confronta entonces con la evidencia. Versículo 32. Pero yo he hecho muchas obras. ¿Por cuál de las obras ustedes me van a apedrear? No, no es por tus obras, es por tu blasfemia. Por mi blasfemia. Sí, porque tú siendo Dios, siendo hombre te haces Dios. Bueno, entonces Jesús utiliza un argumento de la Escritura. En el Salmo 82, versículo 6, dice, dioses sois. Y él utiliza ese argumento. Y le dice, la misma Escritura dice, de hombres dice que son dioses. Claro, dioses con minúscula y no para ser adorados. Solamente que son personas que han sido encargadas por Dios para gobernar el pueblo. Y le hizo esa referencia. Entonces, ¿cuál es el problema con ustedes? Porque yo dije que soy hijo de Dios, ustedes dicen que yo blasfemo. Yo que fui enviado del Padre, versículo 36, yo que fui santificado, apartado por el Padre y enviado a este mundo, entonces tú dices que yo blasfemo porque dije hijo de Dios soy, pero ¿cuántas veces tengo que decirle, miren las obras? Nosotros vamos a ver en el próximo capítulo que Cristo resucitó a Lázaro.
¿Y qué hicieron los judíos? Como quiera, rechazaron eso. No solamente rechazaron, vamos a ver que ellos querían matar a Lázaro después que Cristo lo resucitó. Pobre Lázaro, no, pobre de los judíos. Porque cuánta incredulidad. O sea, pero tenía 4 días, me estoy adelantando, 4 días muerto, el Señor lo resucita y ellos lo quieren matar. Pero, o sea, si Él lo resucitó de 4 días, lo puede resucitar inmediatamente. Es más, tú le das con una... lo trasplazas el corazón con un arma y puedo ver esto. Y el Lázaro se cae y ahí mismo se levanta. Y ellos agarran y le dan otra vez y ahí mismo se levanta. Pero es la incredulidad, es terrible. La incredulidad no permite que el Señor se manifieste en tu vida. Aún tú como creyente. El domingo pasado vimos que nosotros podemos ser ateos prácticos. No creer realmente lo que Dios está haciendo. Te haces Dios. Hay una declaración enorme de la misma boca del Señor Jesús en el versículo 35, donde el Señor dice, y la Escritura no puede ser quebrantada. Esa sola declaración amerita quizás un par de predicaciones. Porque ahí el Señor que está diciendo, está hablando de la inspiración total de las Escrituras, está hablando de la autoridad final de las Escrituras, está hablando de la suficiencia de las Escrituras. La Escritura no puede ser quebrantada. Entonces el Señor argumenta que el Padre y Él son uno con la evidencia de sus obras. De nuevo, versículo 37, si yo hago las obras de mi Padre, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero el asunto es que si las hago, es que yo las he hecho, si las hago, no me creáis a mí, sino creed las obras. También ese mismo argumento lo dijo en el versículo 25, 32, 38, 41. Las obras que respaldan quién es Jesús. El Señor los confronta con su incredulidad. ¿Qué les dice en el versículo 25? Ustedes no me quieren creer. Versículo 26, no me quieren creer. Aquí en el 37, 38, no me quieren creer. Entonces los judíos, versículo 39, reaccionan de nuevo. ¿Por qué? Porque Él dice, el Padre está en mí y yo en el Padre, reitera. El Señor aquí no está siendo corto de palabras, está siendo muy claro. Y necesitamos entender, hermanos, necesitamos colocarnos en los zapatos, no, en las sandalias, porque ellos no usaban zapatos, en las sandalias de los judíos en aquel tiempo. Ponerlos allá, ellos, escuchando estas palabras de parte del Señor Jesús, lo que estaba entendiendo. Tiene un significado mucho más intenso de lo que tú y yo podemos captar. Por eso es que procuraron nuevamente prenderle, otra vez, pero él se escapó de sus manos. No sabemos cómo se escapó, algunos comentaristas dicen que fue de una manera milagrosa, que él sencillamente se evaporó de ahí. A mí no me parece que eso es lo que indica, pero sabemos que se escapó. Entonces, finalmente, la relación del Padre con Jesús es aceptada por los demás, por los que están al otro lado del Jordán. Versículo 40 al 42. Dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Cuando dice se fue, eso significa que por última vez, Él ahí terminó el ministerio de Él a los judíos. 3 años y medio ministrando entre los judíos. Algunos creyeron, la mayoría decidieron no creer, a pesar de todo. Él se fue. La próxima vez que entraría en Jerusalén sería para ser crucificado. Entonces duró 3 meses al otro lado del Jordán. Dice ahí al lugar donde primero había estado bautizando Juan el Bautista y se quedó allí.
Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo. Es verdad, Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Y estos creyeron, y 3 años y medio después todavía le están creyendo a Juan. Entonces el Señor viene y de aquellos que eran discípulos de Juan ahora se convierten en discípulos de Cristo. Todo, dice al final del 41, todo lo que Juan dijo de este era verdad y muchos creyeron en él. Ellos creyeron lo que los judíos no estuvieron dispuestos a creer durante 3 años y medio. Las enseñanzas del Señor, las obras del Señor. Eso, sin embargo, se expusieron. No dice aquí que él hizo ningún milagro. Ahí. Sencillamente les enseñó. Puede ser que sí, que él haya hecho. Bueno, sí. De hecho dice, ninguna señal hizo y esto le está haciendo señales. Correcto. Y dice, ellos creyeron. Creyeron. Con sus declaraciones como el pastor de las ovejas, Cristo Jesús hace otras declaraciones que están implícitas, que los judíos entendieron también, pero rechazaron. Nosotros debemos creer y aceptar. Por ejemplo, hermanos, cuando el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas ovejas tiene el Señor Jesús? ¿10? ¿12? ¿Miles? ¿Millones? Sin número. ¿Y qué dice Él? Que Él las... ¿Qué está declarando Él? Que Él es omnisciente. Y déjenme decirles algo, ¿cuál es la población de República Dominicana? ¿Cuántos dominicanos hay en el mundo? Algunos dicen 11, otros 12. Pero ustedes saben que para los judíos, ellos no lo miden así. Para los judíos es desde Abraham hasta el día de hoy. Cuentan todos, esos son los judíos, esos son los israelitas. Esa es la nación de Israel. Desde Abraham hasta el día de hoy. Digo, no estoy diciendo que en Israel es así que cuentan. Estoy hablando desde el punto de vista del bíblico, desde el punto de vista de la Biblia. Israel viene cuando se dice que van a ser más que la arena del mar, como las estrellas del cielo. Claro, eso es una manera hiperbólica de hablar, pero de todas maneras se está refiriendo desde Abraham hasta el último de los israelitas, la nación de Israel. O sea que ellos no lo ven de esta manera. Entonces, cuando el Señor Jesús dice que Él es el pastor de las ovejas y Él las conoce, Él está declarando algo, haciendo una declaración inmensa. Él dice que yo les doy vida eterna. ¿Qué está declarando el Señor ahí? ¿Quién es el dueño de la vida? ¿Quién es el dueño de la vida? Dios. Y no solamente eso, vida eterna. Él está diciendo que yo soy el Señor de la eternidad. Isaías dice que Dios, Jehová, habita la eternidad. Son declaraciones inmensas, poderosas, de lo que está diciendo el Señor. Y dice, no perecerán jamás. Él está declarando que Él es el Todopoderoso. Él puede sostener a todas y cada una de las ovejas sin dejar que una sola se pierda. ¡Wow! Glorioso poder de nuestro Señor. ¡Qué declaración tan audaz! Y Él declara que es Dios, sin pelos en la lengua. Yo y el Padre uno somos. Como omnisciente, Él conoce todas las situaciones de tu vida. Como dueño de la vida, Él quiere que tú cedas tu vida a Él.
para que Él la gobierne, para que te guíe, para que te lleve por caminos de paz. Algo que muy probablemente estás luchando por tener. Como Señor de la eternidad, Él quiere que pases la eternidad con Él. Su intención no es solo para esta vida, es para siempre. Como el Todopoderoso, el Señor quiere que sepas que no hay nada que Él puede, no hay nada en tu vida con lo que Él no puede ayudarte. Te puede ayudar con todas las cosas, todas las áreas. Él puede fortalecerte, transformarte, darte sabiduría, protegerte, proveer para ti, más que nada, darte perdón y vida eterna, salvación para tu alma. Como Dios, no hay nada que no esté a su alcance. Y ya Él te ha mostrado su favor. Dice aquí al final, muchos creyeron en Él. La declaración, el Padre y yo uno somos, es lo que da validez a su declaración de que Él es el pastor de las ovejas. Muchos creyeron, creerás tú también, creerás tú también. Muchos se rindieron a Él, ¿te rendirás tú también? Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús por tu palabra, por quien Él es. Gracias, oh Dios, por darnos estas verdades. Señor Jesús, gracias por mostrarnos que tú eres el tierno Salvador que necesitamos. Espíritu de Dios, esta mañana aquí en este salón puede haber personas que necesitan una vez y por todas convertirse a ti, entregarse a ti, rendirse a ti, arrepentirse de sus pecados. Te pedimos que tú los muevas. Hay personas que quizás necesitan rendir, creyentes, hijos tuyos, que hay áreas en su vida que no han rendido a ti. Como obra de compasión, Señor, obra y transfórmanos. Si estás aquí esta mañana y todavía no tienes el perdón de pecados, ¿por qué no te entregas ahora al Señor? ¿Por qué no le pides a Él ahora perdón de tus pecados? ¿Por qué no te arrepientes delante de Cristo Jesús? Él es el Salvador, nadie más, Él solo. No hay religión, no hay iglesia, no hay denominación, no hay hombre. Él es el Salvador. Acércate a Él, pídele perdón por tus pecados. Rinde tu vida a Él, una vez y por todas. Ahí en tu corazón, conversa con el Señor. Tus palabras, eres tú con Él. Reconócelo como Dios, Salvador, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, el Dios de la vida, el soberano, el Dios eterno. Él quiere tener control de tu vida para ser el pastor, aquel que pastorea sus ovejas, aquel que te lleva por pastos deliciosos, aquel que te da salvación, protección, provisión, paz, vida eterna, perdón de pecados. Y si tú eres creyente y hay áreas en tu vida que tú no has rendido al Señor, hazlo ahora. El Señor sabe exactamente cuáles son esas áreas, no tienes nada que esconderle. Aún tú ahora mismo no lo quieras confesar delante de Él ahí en tu corazón, ya Él sabe cuáles son, pero confesarlo y arrepentirte de ello es lo que el Señor va a utilizar para transformarte. Haz eso, tu relación con Él. Si deseas que hablemos más sobre el tema, acércate a nosotros. Al final de este culto, cuando terminemos, acércate.
Buen Padre, gracias por la obra que haces entre nosotros. Sea tu nombre glorificado, exaltado y proclamado con nuestras vidas. Oramos por aquellos que han estado orando y entregando, rindiendo, cediendo sus vidas a ti. Que tengan el valor de hacerlo público, de manifestarlo claramente, públicamente, que ciertamente se han rendido a ti. Sea Cristo exaltado en sus vidas. Amén.